tal? Bienvenido a otra emisión de Bola Viva. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Una gran final, Industriales Las Tunas, Liga Élite. Martín Digo, el pelotero más grande del béisbol cubano en todos los tiempos. Ya está en juego Bola Viva. En Bola Viva vamos sobre las semifinales y qué puede suceder en la gran final del béisbol cubano en su cuarta versión de la Liga Élite. Como invitado llega el doctor en Ciencias Históricas Félix Julio Alfonso López, recordando a una figura icónica del béisbol cubano, el inmortal Martín Digo. También tenemos una exclusiva desde el estadio Nelson Fernández y regresamos sobre nuestra encuesta Premiar a los directores de la Liga Élite o cómo reconocer a los directores y entrenadores de la base. Esto y mucho más. ¿Listos para empezar? Allá vamos. Play Ball. Y ya estamos comenzando nuestra emisión de Bola Viva, dándole la bienvenida a nuestro equipo de trabajo hoy con Renier González, como siempre, bienvenido usted, y Duanis Hernández, Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato, anda por el Nelson Fernández con la serie entre... Lamento que Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato ¿Okay? no esté aquí porque en el programa pasado... ¿Qué pasó? No, discutimos amistosamente, pero no salió bien parado en esa discusión. Pero bueno, la próxima semana ya vamos ¿Cómo que no salió bien? vamos a hablar de eso en la próxima semana. ¿Cómo fue? Espérate, porque no me han contado. Tú sabes que No. estaba de vacaciones. ¿Verdad que usted no estaba en el programa? No, es que Duanis significó que era una buena serie, pero que en estos momentos, a veces es así, Mayagüez que era un equipo menos fuerte que durante la serie. Que era más reñido, que fue más reñido el playoff de las semifinales que este de la Liga Élite. No, yo hablé con él hoy. Y me dijo que usted tenía razón, con Guillermo. No, eso fue antes de empezar el playoff. No, si era eso ya yo estaba al tanto. No, ese tiene su mérito, Sí, claro, no, oye, en Riquelme hay una bola de cristal. No tanto. Bueno, por cierto que al momento que estamos realizando este espacio, estaba detenido este lunes el partido de Industriales Mayagüez, que otra vez con el tema de la lluvia, no tenemos el resultado final. En definitiva, a mí me parece que va a ser muy difícil de que Mayagüez pueda revertir al equipo de Industriales, más allá de lo que haya sucedido este lunes o este martes en la continuidad, aunque continúe el torneo este miércoles y que debe ser una final entre Industriales y el equipo de Las Tunas. Por lo tanto, prefiero comentar un poquito sobre Las Tunas, aplaudir y felicitar nuevamente a los leñadores, un equipo estable, ganador, de mentalidad fuerte y que está otra vez en una final de la pelota cubana. Fíjate, si tú acabas de decir, un equipo, cuando tú miras el todos estrellas, ofensivo y defensivo, ¿cuántos tuneros hay? Busca. No mucho. No, que no aparecen. Ahora, funcionan como equipo. Juego colectivo. Sí, aún uno te puede gustar o no la forma de Abeisi Pantoja dirigir. Es cierto que con el material que él tiene y los conceptos internacionalmente no nos va bien, el nivel es otro. Pero en casa, pocos equipos y pocos cuerpos de dirección conocen mejor la pelota cubana que el cuerpo de dirección de Las Tunas y los peloteros tuneros. ¿Y cómo explotar su equipo? ¿Cómo saben dónde están las fortalezas y las debilidades y cómo las explotan frente a los rivales y en cada uno? El relevo de Las Tunas, que Kenier Ferraz no estuvo buena parte. Tú mira, quita un poco a Ferraz, que puede llegar a 90 millas, no es su velocidad habitual, pero puede tocar ahí. Rodolfo Díaz y Alberto Pablo Civil. Ninguno de los tres, si vas a ver, tiene características de un relevista de nivel. Pero la llegada de Yanquiel Maurice le aportó mucho en la parte de atrás de los partidos. Que tampoco es un relevista en ningún béisbol internacional con la velocidad. De alta velocidad, no. Exactamente. Entonces, no es cerrado. Pero para esta pelota, ellos saben acomodarlo y te los utilizan magistralmente. Y estos lanzadores son de lo mejor que hay en el país en esas funciones. Entonces. Y el key del asunto es que tienen una ofensiva muy por encima de la media de nuestro béisbol. Pero lo tienen todos. Sí, sobre todo amparados en peloteros experimentados que les rinden año tras año muchísimo y en jóvenes valores que se han ido incorporando como una nueva jornada y que también han respondido muchísimo. Luis Pérez tuvo un playoff tremendo. Caruncho. Pero Caruncho lo toman de refuerzo. Y toman a Caruncho, toman a Noroña, que batió brutal. Noroña, incluso poniéndole mucho más largometraje del que tenían. Dio 3 jonrones, 9 extra base de 10 hits. Liu Bengayo, el refuerzo espirituano que entró de carambola por un cambio y ha sido un refuerzo tremendo también para el equipo.
Gallo Usted y Caruncho no son bateadores de largometraje, le vinieron a dar la velocidad y el contacto muy bien tomado los refuerzos. Pero le complementan a esos hombres que la tiran para allá, como dice usted. Esa es la cosa. Usted sabe que me recuerda eso, Carlos Martín. Que Claro. con el equipo de Granma, Pero Carlos Martí es uno de los hombres de la vieja jornada que más sabe de béisbol en Cuba. Por Ahora ci- va a estar de asesor, creo, en la preparación. Por cierto, me decía Wilber Rodríguez unas estadísticas ahí, interesantísimas. ahí va, será lo mismo carrera anotada que dice. Que estas Correcto. semifinales han sido las semifinales en las que ha existido mayor promedio de carreras anotadas por partido. En la cuarta Liga Élite, hasta los juegos del domingo, se promediaba más de 17 carreras anotadas por partido. Yo a eso solo le tengo un calificativo que no lo voy a decir. Mira, no, pero ¿y eso? 13.09 dice. No, No, en eso la- bajaba. no. En el de las Tunas, Holguín No, estaba no, por no. encima de 20. Esto fue un estudio de Wilber En semifinales. Para semifinales no, en no. general, no por partido. Para No. semifinales, 17.6 en la Liga Élite. Para semifinales. Bueno, estoy leyendo más yo. No, lo que usted dice 13 es la historia de las 4 semifinales. Ya, Pero en correcto. la semifinal de esta Liga Élite, 17,6. Pero Con baja. la Tuna Holguín, 36 carreras como la más. Mira, pero Gracias, Wilber. todo eso baja por el playoff de Industriales Mayabeque. En el de las Tunas, Holguín era más de 20 por juego. 107 carreras en los 5 primeros encuentros. 107 carreras. Lo que le da Ah, la ya. medida a usted que No. el picheo salió a pasear. Aquí usted tiene Industriales Mayabeque 24, las Tunas Holguín 21 y las Tunas Holguín 36 y todas son correspondientes a esta cuarta serie. En la historia de las semifinales de la Liga. Impresionante. Bueno, nada, muchísimas gracias por estas consideraciones iniciales, en espera de la gran final del béisbol cubano en algún momento esta semana, a partir del cierre de Industriales Mayabeque. Continuamos en Bola Viva. Y en Bola Viva, pues tenemos el honor de recibir una vez más al doctor en Ciencias Históricas, Félix Julio Alfonso, que habíamos dejado pendiente la posibilidad de retomar momentos de historias importantes de nuestro béisbol, que yo creo que siempre es bueno recordar, sobre todo para las nuevas generaciones que están pues en estos momentos siguiendo la pelota en nuestro país en sentido general, el béisbol. Y hoy queremos hablar del pelotero más grande del béisbol cubano en todos los tiempos, Martín Digo. Bienvenido, doctor. Bueno, ¿Me muchas gracias. equivoco? ¿Es así porque es el pelotero más grande de toda la historia del béisbol cubano, incluyendo el béisbol revolucionario? En su opinión, desde el punto de vista de los historiadores. Bueno, el pasado mes de mayo Sí. se cumplieron 2 aniversarios cerrados relacionados con la figura de Martín Digo. El 25 de mayo fue el 120 aniversario de su natalicio, ocurrido en el año 1906, y después te voy a dar un pequeño detalle sobre ese lugar donde nació Martín Digo, porque hay ciertas discrepancias. ¿Así? Y el 20 de mayo fue el día de su fallecimiento, el 55 aniversario de su fallecimiento en el Hospital de Cienfuegos en el año 1971. Ahora, con relación al lugar donde nació Martín Digo, algunos de sus biógrafos dicen que fue en el Ingenio Jesús María, en el pequeño poblado de Sidra, correspondiente a la provincia de Matanzas, al interior de la provincia de Matanzas, mientras que el propio Diego, en un diario que llevaba, y este hecho de que un beisbolista lleve un diario ya es algo bastante característico, bastante singular, él anotó que había nacido en la ciudad de Matanzas, en la calle Buen Viaje, en el número 40. O sea, hay ahí una pequeña, digamos, controversia con relación al lugar exacto de su natalicio. Pero en esa misma página del diario, donde Diego afirma que había nacido en Matanzas, en esa calle Buen Viaje, dice más abajo: en esta vida, en este mundo, porque en la próxima me hubiera gustado nacer en Europa para poder disfrutar de todos los derechos como todos los hombres. Y pone a continuación: pobre Cuba. Es decir, Diego no solamente es un hombre excelso como deportista, como atleta, como pelotero, sino que fue también un hombre con enormes valores desde el punto de vista del ciudadano, del hombre público. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacías inicialmente, ¿Por qué es más grande? ¿por qué el más grande? Bueno, Diego tuvo una larga carrera en la primera mitad del siglo XX cubano. Comienza en 1922, termina en 1947, una carrera de más de 20 años. Jugó
en los 4 grandes equipos del béisbol cubano de su época, en el Habana, el Almendares, el Marianao y el Cienfuegos. Algunos de ellos los dirigió. Además fue manager jugador del equipo Santa Clara, con el cual fue campeón en el año 1936, y jugó en las principales ligas del Caribe, en la República Dominicana, en Venezuela, en Puerto Rico, en Panamá y en México, lugar que le reserva a Diego un espacio, primordial dentro de su carrera. Pero además de jugar en todas esas ligas donde se destacó enormemente, Diego era capaz de jugar las 9 posiciones del juego de béisbol, desde la receptoría hasta los jardines, jugando el cuadro también, y donde más se destacó fue como pitcher. Era un lanzador dominante, era un lanzador que tenía una gran combinación de lanzamientos, buena velocidad, un gran ponchador, y a eso le unía ser un bateador temible, es decir, un bateador que en la liga cubana, que era la más fuerte de su época, llegó a batear cerca de 300. En el resto de las ligas donde jugó siempre superó esa marca. Y si a eso le sumamos que también lo hizo en las ligas negras de los Estados Unidos, donde estuvo en varios de los más importantes equipos de aquel circuito, incluyendo el que para mí es el quizás, o para los cubanos, el más importante, los New York Cubans de la década de 1940, donde se da a conocer como jugador Orestes Miñoso. Bueno, pues ahí tenemos un retrato de la integralidad de Diego, capaz de batear, de lanzar, de correr. Era un gran conector de triples, eso te da una idea de la velocidad que podía desarrollar en las bases. Tenía un brazo poderoso, sobre todo cuando jugaba en el right field, podía hacer tiros de aire a la tercera base y al home plate, y todo eso lo hacía bien. Por lo tanto, estamos en presencia de un jugador inigualable y de un jugador irrepetible. Excepcional. Excepcional. Nunca más vamos a ver a nadie que pueda lanzar, pichar y al mismo tiempo dirigir y ser campeón. En Cuba fue campeón con el Santa Clara, pero fue campeón también con el Habana. En Venezuela fue campeón con los Leones del Caracas, que los llevó a una serie del Caribe. En México fue campeón con el Torreón. Y en México te señalaba que hay un momento muy especial en su carrera. Un punto de despegue, ¿verdad? Sí, sobre todo para el béisbol mexicano, no para Diego. Sí, Diego ya, México. Cuando llega a México en 1937, era un pelotero cuya fama lo acompañaba donde quiera que iba. Pero México necesitaba levantar el nivel de su liga en ese momento. Y para eso llevan a Martín Diego, que se lo disputaron 2 equipos. El equipo agrario, que era el más fuerte, había sido campeón los 2 años anteriores, y el equipo del Águila de Veracruz, un equipo muy cercano a todos los peloteros cubanos. Ahí estaba Santos el Canguro Amaro, Agustín Bejarano, después pasaría por ahí Ramón Bragaña, y Diego llega al puerto de Veracruz y se convierte en una sensación. Es el autor del primer 0 hit, 0 carrera de la historia del béisbol mexicano. Termina como líder en juegos ganados, como líder en ponches, como líder de bateo, y además es parte integrante del equipo campeón. Lo ganó todo. De hecho, fue el pitcher que lanzó los 3 últimos juegos de ese campeonato. Entonces, cuando uno se enfrenta a un pelotero con ese nivel, con esa prestancia, con esa capacidad extraordinaria para ver el juego, para leer el juego, porque también Diego se le señalaba que era un gran estratega. Diego, cuando pichaba, ponía a los jugadores del infield donde él quería que estuvieran, según el lanzamiento que le iba a hacer al bateador. Sabermétrico por adelantado. Exacto, era un hombre de una inteligencia extraordinaria. Mira, cuando hoy vemos a Shohei Ohtani nos parece ese fenómeno fuera de cualquier comparación, tenemos que pensar, no, pero si Martín Diego ya en los años 30 y 40 pichaba, bateaba y además dirigía. En ligas profesionales. En ligas profesionales, y en ligas profesionales de muy buen nivel. Porque después de Diego pasar por México, entonces México trajo allí a los grandes jugadores cubanos, a Lázaro Salazar, a Silvio García, a el propio Ramón Bragaña, y trajo también a Satchel Paige y a Joshua Gibson, las grandes estrellas del circuito negro norteamericano. O sea, que el Diego fue el que le llevó a México el nivel de béisbol que México necesitaba para convertirse en ese momento en la segunda liga más importante de toda la área del Caribe. Pero le llevó más cosas. Porque Diego además te decía que era un hombre público. Era un hombre que además de atleta, era abacuá, estaba iniciado desde muy pequeño en una tierra, en una potencia de la ciudad de Matanza. Él era un alto dignatario de esa potencia. Él era Isue Eribó de Odán Efic, un plante ñáñigo de Matanzas. Era también masón
y como masón llevó a México la masonería juvenil, el ajefismo, y también era un hombre de ideas de izquierda, era un hombre simpatizante del Partido Socialista Popular Cubano, amigo personal de Nicolás Guillén, de Carlos Rafael Rodríguez, con el cual se carteaba. Guillén le escribió varios poemas, el más importante de todos, por supuesto, en el momento de su muerte. Era un hombre que tenía cultura, era un hombre que leía incesantemente, amaba la historia. Su padre, Benito, que había sido sargento del Ejército Libertador, le transmitió esa pasión por la historia de Cuba. Y me contaba su hijo Martincito, la última vez que estuve en Cruces, que su padre se sentaba en un pequeño banco que restauramos en el año 2017 a leer las crónicas de la guerra de José Miró Argenter para seguir la ruta de la invasión de Antonio Maceo. Entonces, ese es Martín Digo, ese es ese gran pelotero, ese gran atleta y ese gran ser humano también, al cual hoy le estamos haciendo un homenaje. Y ojalá que algún día el béisbol cubano declare ese mes de mayo, donde nació y donde murió Diego, el mes de Diego en la pelota cubana. Y como decía Nicolás Guillén en aquel poema, ahí va, se lo llevan, en su guante de pitcher va Diego, el rostro de ceniza, la muerte de los negros, persiguiendo una blanca pelota, ya la última. Ya, excelente. Realmente una historia excepcional, recordando la vida realmente de don Martín. De don Martín, de un ícono de quien, la historia del béisbol cubano. A quien llamaban en Cuba el inmortal y en México el maestro. Hijo de la fama. Y Salón de la Fama de 5 Salones de la Fama. Excelente. Gracias, doctor, por este momento excepcional de historia y qué bueno que todo esto se pueda ser multiplicado constantemente, la historia del béisbol cubano, porque es tan rico y no que quede quizás lo que vemos día a día del béisbol cubano, sino de cuánto hay que rescatar, pero que se puede, pienso yo. Así es. Muchísimas gracias por estar otra vez acá en nuestro espacio en Bola Viva. Y continuamos, y lo hacemos con Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato. A ver qué dice desde el Nelson Fernández. Y ha hecho una gran temporada, sin duda, uno de los peloteros que está tocando, como decimos, las puertas del equipo Cuba, a pesar de que ha tenido otros años buenos. ¿Pero crees que este es el de la consagración? No, gracias a Dios por esta gran temporada. Yo pienso que el rendimiento está y he podido ayudar a los Huracanes, que es mi principal objetivo. Eres un jugador que te mueve en el infield, sobre todo segunda. Háblame de esto, de también lo que puedes aportar a la defensa. Sí, he venido trabajando en la defensa, ya que en ocasiones me achacaban que era un punto débil que tenía y me he enfocado también en eso y gracias a Dios también he podido mejorar mucho la defensa. Como primer bate, Jason, ¿qué crees que debe mejorar? ¿Te gusta estar en ese turno? No, simplemente a mí me gusta jugar béisbol. En el turno que ocupe trato de hacerlo bien y ya sea primero, segundo, que sea, trato de aportar mi granito de arena. Se ha hablado mucho del equipo Cuba, es decir, te han dicho algo, es decir, ¿cómo se ve Jason con esa posibilidad de estar vistiendo las 4 letras en Santo Domingo? No, para mí sería un orgullo, como lo sería también para mi familia. Nadie se ha acercado ni me toca a mí decir sí, no, simplemente yo hago mi trabajo y si me premian con otorgarme las 4 letras, bien agradecido y bien orgulloso. En un momento determinado has dicho que regresas a Santiago un año más, ¿esto se mantiene? Sí. Mi liberación aquí en Mayagüez, que fue por 2 años, tengo un gran compromiso en Santiago de Cuba que pienso cumplir. Gracias, Jason, que bueno, sigas teniendo éxito en el béisbol cubano. Dale, muchas gracias. Y seguimos en Bola Viva y le invitamos a que asista a nuestras redes sociales, @BolaVivaTV. Ahí está Lilian C., siempre recogiendo opiniones, consideraciones, sugerencias relacionadas con el béisbol cubano. Y hablando de esto, llevamos unos cuantos días esperando por comentar un poco sobre una encuesta que habíamos dado en nuestras redes sociales sobre los directores que participan en la Liga Élite para dirigir los próximos torneos internacionales de otras categorías en el béisbol cubano y cómo debe ser el tratamiento para aquellos directores y entrenadores en sentido general que se destacan en el trabajo de base, que no siempre, por decirte que muy pocas veces es reconocido, se recuerda o participa incluso en un entrenamiento de una preselección nacional, hasta donde yo conozco. Mira, esto lo hemos comentado en otras ocasiones. Sí. Y Duani lo decía también, no hay eventos ahora en las categorías menores este año. Así que por lo tanto, el trabajo va a ser más difícil para estos entrenadores. Yo creo que esto no tiene ningún tipo de discusión. Si usted va a premiar a los managers de la Liga Élite, que fueron los más destacados de la Serie Nacional, porque fueron los de los equipos clasificados con este sistema que tiene la Liga Élite,
y los va a poner al frente de estas categorías, el resto del personal, es decir, el resto del cuerpo de dirección, tiene que ser de los que trabajan todos los días con esos muchachos, y que son los que mejor lo conocen. Yo creo que eso, al menos para mí, no hay ningún tipo de problema. No estoy en contra de que dirijan, porque son directores que tienen más experiencia, pero tiene que ser, desde mi punto de vista, con el concurso de esos entrenadores en esas categorías. Que son los también han tiene trabajado. usted puede ser director de la Serie Nacional, de la Liga Élite, tener buenos resultados, pero cada categoría tiene su particularidad. Sí, tiene su particularidad, 15, sus 18, más allá del béisbol. Pero a la hora de que dirigir. estos entrenadores la saben bien, porque están acostumbrados a trabajar con sí, esas sí, edades. Sí, pero miren, nosotros no hemos descubierto el agua tibia, porque yo recuerdo que hace unos años Carlos Martí era director en la Serie Nacional y dirigía en categorías inferiores. Miguel Borroto era director en la Serie Nacional y dirigía categorías inferiores. Mandy Johnson era director en la Serie Nacional y dirigía categorías inferiores. Ahora, ¿qué pasa, Luján? Que este año tiene una condicionante especial. Y ahora lo habíamos explicado aquí, que cuando había torneos nacionales en esta categoría, los 3 managers medallistas, además del mejor entrenador de picheo, Era muy bueno eso. de la provincia que fuera, tenían su plaza asegurada en el cuerpo de dirección de los equipos nacionales. Pero este año usted no lo puede hacer así porque no ha tenido torneos nacionales en categorías inferiores. Entonces, una cosa no contrarresta a la otra. Usted puede premiar a los directores de la Liga Élite del béisbol cubano con entrenadores de base que hayan tenido buenos resultados con las principales provincias, como decía Reinier. O los que más aporten al equipo. Jugadores a los equipos. Exacto, porque esa es la manera que tienes para medirlo ahora. No tienes un torneo que vayas a realizar. Ahora, lo que sí tiene que estar claro, o está claro, que esos entrenadores no tienen la capacidad para dirigir que tiene uno de la Serie Nacional. Porque eso está clarito. Fíjate, cuando tú diriges en los diferentes niveles, en Grandes Ligas, los managers que usted promueve, o los hombres que si acaso salen de AAA, son personas que usted va preparando poco a poco para llegar aquí. Un manager de clase A no va a dirigir nunca en AAA, a no ser ya después que pasen no sé cuántos años. Esto lleva una formación. Entonces estos managers, es decir, que para dirigir un equipo de esas categorías, sobre todo ya después de 18 años, es más complicado. Ahora, tiene que haber un estímulo porque ellos son los que se sacrifican y los que están con esos jugadores y los que los van formando y puliendo. Entonces yo creo que sí dentro del cuerpo técnico, pero me parece muy bien esa idea de que haya managers con mayor experiencia. No, hay que estimular los diferentes niveles del béisbol cubano, ¿no? Exactamente. Porque si no, Pero hay que estimular el trabajo de manager como Guillermo Carmona, que ha sido el equipo más estable en la Serie Nacional con un tercer lugar y un primer lugar en la fase clasificatoria de la Liga Élite, y a Beisy Pantoja, que ha tenido también un trabajo estable en las Tunas. Entonces, ¿cómo usted compensa también la buena actuación de directores que han estado en el campo de batalla durante todo un año alejados de su familia, con los mismos problemas que tenemos nosotros, que tienen los peloteros, y han estado ahí al frente de esos equipos? Tienes que tener una mano y otra, afloja por aquí, das por aquí, y para que compense todo eso. Lo importante es que se tengan presentes. Sí, tiene que haber un equilibrio. Yo creo que Una la palabra cosa es que buscar un no esté equilibrio. presente y otra cosa es que esté presente y ver entonces de qué manera se hace con la mayor justicia posible para lo que estamos hablando, ¿no? Y claro, usted tiene que potenciar y premiar también a entrenadores de la base que se sacrifican hace muchísimos años con muy buenos resultados, tanto en la categoría sub-12 como sub-15, como sub-18, como sub-23. Eso tampoco puede quedar a libre albedrío. Que es lo que han dicho los seguidores del espacio a través de nuestras redes sociales. Exactamente esto aquí. Muy de acuerdo con los de la Serie Nacional, pero que hay que premiar a los directores o entrenadores destacados de estas categorías. Lo bueno es que esos entrenadores están bien reconocidos y señalados porque tienen un trabajo sostenido durante muchos años en esas categorías inferiores. Y hay quien es muy bueno, Luján, discúlpame, y hay quien es muy bueno en la formación de estos muchachos, y por eso hablamos de premiarlos, pero después no es lo mismo cuando llega a otro tipo de categoría. Hay entrenadores de picheo que trabajan muy bien en algunas áreas, pero ya cuando saltan, fíjate que eso pasa en todas las pelotas del mundo. Pero entonces, ¿cuál es el estímulo para esos que trabajan y forman ahí y son muy buenos en ese tipo de trabajo? Yo creo que llevarlo a una y preselección, sobre todo a un equipo Cuba. y sobre todo la gente joven que se está incorporando en este sistema de entrenadores con dominio de la sabermetría, sistemas modernos, lo mismo de la Serie Nacional que de estos sistemas de categoría. Hay que nutrirse de ellos también. Claro, estos jóvenes que vienen con las nuevas tecnologías, aunque nosotros tenemos bastante dificultad con esto, pero que vienen con ideas avanzadas. Yo creo que sí, que hay que darle todo el apoyo a esos jóvenes también.
Decía Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softball, al programa Meridiano Deportivo, una entrevista a nuestro colega Aurelio Prieto Alemán, que se han hecho las conciliaciones, los permisos para que los peloteros cubanos que por la federación están contratados tanto en Venezuela como en México, como en la Liga Italiana, pues puedan participar con el equipo cubano en los Juegos Centroamericanos del Caribe, algo que hemos estado hablando aquí, que desde Japón, Jonathan Moreno es el único que hasta ahora, afortunadamente, pues tiene el permiso de participar con el seleccionado cubano, y digo afortunadamente porque es una liga de nivel que sin lugar pues le va a ayudar a aumentar. Jonathan ha estado en bueno, pero de desarrollo. algo servirá, lo que haya aprendido en Japón. Lo cierto es que el campo corto es una posición clave desde el punto de vista defensivo para cualquier equipo, y este muchacho, el villaclareño, a pesar de su juventud, ha mostrado muy buenas maneras tanto en el Campeonato Mundial Juvenil como en su desarrollo en series nacionales. Puede suplir el problema ahí en esa posición. Y decía algo el presidente de la Federación Cubana, que hemos estado hablando del programa, que va a ser un torneo muy difícil para el béisbol cubano, porque llegan equipos o nombres de países con tradición en el béisbol que van a incorporar peloteros profesionales, aunque no sean peloteros del circuito de MLB, No, pero espérate. que tienen nivel con lo que puede presentar Cuba. Bueno, ¿Está bien? yo no sé, van a darle permiso a los equipos de la Liga Mexicana para que jueguen ahí, como único. no sé. Porque si no es eso, y van a ser peloteros profesionales no sé, de la Liga Mayor de Venezuela. En los últimos años que estos países han presentado peloteros profesionales sin el permiso, sin las grandes estrellas, y nosotros no hemos ganado. No, Entonces pero no creo que me digas tampoco se necesita. Ok, no hemos que ganado. Tiene que venir de triple. Mira, estoy de acuerdo, no hemos ganado, ok. Pero no me digas que tienen nivel, porque si no tienen nivel ni para jugar en México ni estar ahí, no me digas que tienen Yo no nivel. hablo de nivel. Ah, Yo no. hablo que para Cuba va a ser bueno, un torneo sí. difícil, porque los peloteros que van a llegar ahí tienen el nivel para ofrecerle una competencia y una rivalidad Ok. a Cuba para el béisbol que tiene Cuba en estos días. Exacto. Ah, De acuerdo. Son Pero dos cosas no me distintas. vayas No. Dos cosas bien distintas. Porque si usted no cabe ni para jugar en México, a no ser que le den permiso, México a los otros Juegos Centroamericanos sí llevó a algunos peloteros de su liga. y Dominicana es sede y va a tratar de buscar su mejor pelotero, y Pero Puerto Rico si no- y Venezuela. No, pero ¿quién le da permiso? Si no le dan permiso en esa Renier. liga, ¿con qué juegan? Renier, el que esté. Hasta ahora han ido a los Juegos Centroamericanos, a los Juegos Panamericanos, y nosotros no ganamos. No estamos nada bien. Eso Mira, es Todos una los mentira. torneos para Cuba los que van a ser estén, complicados. los que estén, y hemos tenido mejores equipos Cuba que ahora. Ok, Ok. de acuerdo. Pero lo que no me Obedece puede... los nombres, obedece los No, nombres. pues, todo eso está muy bonito y te entiendo, pero no me digas que tienen nivel. Ave no María. tienen nivel. ¿Quién no Porque tiene nivel? Los que vayan a ir ahí, porque Bueno, si deje usted que no prese- alcanza ni deje- para jugar en México, Deje que ¿qué nivel presente, tiene? pero deje que presente las Vamos a nóminas. esperar las Pero nóminas. deje que presente Ah, las ya, nóminas. ok. ¿Y se le dan permiso a algunas estrellas? Me callo la boca. Ah, bueno, entonces tiene, te doy tiene la doblemente oportunidad. la razón. Tiene la oportunidad. Te doy de- doblemente mira, la- pero si desde no- ahora haga silencio, espérese un Pero momento. si son de los que no están ni caben en México, son peloteros requete contra Descartes. Muchísimas gracias. Veremos lo que sucede. Vamos a tener tiempo. Vamos a esperar entonces. Y así ponemos el punto final a nuestra emisión. La invitación queda abierta para la próxima semana para seguir analizando o polemizando sobre la temporada cubana de béisbol. Hasta entonces.